Así que leyendo podemos entender cuál sea el conocimiento de Pablo acerca de esto. El punto es que si tú lees las 13 cartas paulinas, las cartas universales de Pablo, de Juan, tú puedas darte cuenta de todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos, iglesia. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Estamos haciendo esos tesoros en la tierra o en el cielo? ¿En dónde estamos sembrando? ¿En dónde estamos trabajando? ¿En dónde está nuestro corazón? A veces es necesario darnos cuenta de las riquezas que Cristo nos ha dado para que podamos abrazarnos de esta maravilla y poder contemplar la belleza del Señor. Oh Señor, no solo moriste por mí, y no estoy demeritando su sacrificio. El punto es, no solo moriste por mí, no solo resucitaste, venciste a tus enemigos, ascendiste y estás aguardando en intercesión por mí hasta el día de tu regreso, sino que me has dado todo esto para gozarme en ti, pero para servirte a ti. Qué deleite poder servir al Señor. Hermanos, no descuidemos lo que nos ha sido dado. Apreciémoslo. Ruego, clamo en mi corazón que al final de esta conferencia pueda salir y decir: oh Señor, gloria a ti por lo que nos has concedido. Y entonces poner los ojos en Cristo y no en las cosas de la tierra. Considerar su grandeza, su gloria y la confianza que Él ha tenido en ti para morar dentro de ti. Wow. Este misterio dice que los gentiles, los no judíos, ahora son copartícipes de la salvación. De igual forma, este misterio revelado en el Nuevo Testamento también revela que Cristo es la esperanza eterna de salvación. Algo que en el Antiguo Testamento les fue profetizado, todas las profecías apuntando a Cristo, el antitipo, cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento, las profecías se cumplen en Él, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, y no me refiero a repite después de mí, acepta a Jesús en el corazón, sino a aquellos que fueron engendrados no de carne, ni de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Estoy citando Juan 1, 12 y 13. Ahora les ha concedido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, Señor, me regeneraste. Oh Señor, me sellaste. Oh Señor, me adoptaste. Me has hecho parte de tu familia. Yo era tu enemigo, en rebelión, en enemistad contra ti, por naturaleza hijo de ira, igual que los demás, atesorando ira para el día de la ira. Hermanos, un desastre. Pero Cristo interviene en un momento de la historia y cambia la situación y nos da el privilegio no solamente de salvarnos, sino de llamarnos hermanos, de llamarnos hijos, de llamarnos amigos. Todos estos títulos que no merecemos porque solo ostentamos el de siervo inútil, no obstante, hermanos, podemos darnos cuenta del gran amor que Dios nos ha dado. Porque implica el amor de Dios en todo esto. No solamente es te doy algo y ya, a ver qué haces con ello. Hermanos, sería inútil, sería realmente sin propósito darle a tu hijo una instrucción sin enseñarle qué hacer o cómo hacerlo. Pero Dios nos ha revelado todo lo necesario. A través de los apóstoles tenemos el canon cerrado, por cierto, y perfecto, y completo, inerrante e infalible. Y por lo tanto la palabra de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos para entender lo que se nos ha confiado. ¿Qué se nos confió? El misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento. Anunciar a Cristo y anunciar sus virtudes. ¡Qué privilegio! Ese es el propósito por el cual despertaste hoy. Glorificar a Cristo, honrándolo a Él. Dice además Pablo, versículo 7, que Él fue hecho ministro, hablando de los gentiles, por el don de la gracia de Dios que le fue dado según la operación de su poder. Pero Pablo
reconociendo que era el más grande pecador a su vez de todos, te ha placido encomendar esto. Ahora, creo que sigue en la línea de la enseñanza. A ti también y a mí también nos ha sido encomendada la misma verdad y la misma responsabilidad. Porque el Señor es dueño y cabeza de toda su iglesia. Y si hoy no sabías esto, ya lo sabes. Y a medida que tenemos más conocimiento, es la misma medida que somos más responsables ante Dios. Si desconocemos, podríamos tener pretexto, pero el Señor ha dejado su palabra. Y si desconocemos y decimos, aún así entonces podría tener el pretexto, la respuesta es, no he honrado a Dios, porque incluso Él produce el querer como el hacer en mi vida por su buena voluntad. Si llego a casa, cierro mi Biblia y me olvido incluso el próximo domingo donde la dejé antes de ir al culto, no solamente es un tema de interés, no solamente es un tema de amor, de compromiso, de servicio, de pasión, sino un tema de salvación. Un creyente genuino ama la palabra de Dios. Y un creyente genuino, siendo oveja, oye la voz del buen pastor y sigue su voz. ¿Qué voz está siguiendo, iglesia? Sino a tener compasión y misericordia como lo tuvo Cristo. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia entre lástima y misericordia? Lástima es simplemente sentirte superior que los demás y sentirte mal por su condición, vamos a decirlo así. Pero misericordia o compasión es ponerte en los zapatos del otro y realmente experimentar el sufrimiento que tiene. Hermanos, la voluntad de Dios como iglesia es que podamos ver manifiesto en nuestro corazón el fruto del Espíritu y que podamos atesorar todas estas cosas y entender que se nos han sido dadas para anunciar sus virtudes en acción y en palabra. Todas estas cosas han sido dadas. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Poder aclarar a todos. ¿A quiénes? A la humanidad. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Creo que ya he redundado en esto. Que creó todas las cosas. Dios que creó todo había escondido en Él, se había reservado para sí mismo algo que anunció a su iglesia. Y ahora vean el versículo 10, hermanos. Dios quiere usarte a ti y a mí en el Espíritu, porque la iglesia es un organismo espiritual. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Creo que eso ya lo entendemos. Fíjense lo que dice aquí el texto. Para que la multiforme es llamando gentiles, llamando judíos, prosélitos, a todo aquel. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Dios quiere usarnos y quiere obrar a través de nosotros con un propósito muy especial para comunicar, para dar a conocer por medio nuestro a los principados y a las potestades en los lugares celestiales.
El Señor quiere usar a su iglesia para revelar aún a sus enemigos, a los ángeles que se rebelaron contra Él en la rebelión del cielo. Quiere usar a su iglesia para decir: yo puedo santificar, yo puedo salvar, yo puedo restaurar de las cenizas, puedo hacer lo que yo quiera, dice el Señor. Pero quiere usar a la iglesia, quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Por eso tanta insistencia de una transformación profunda por el Evangelio y el poder del Espíritu de Dios obrando a través de la palabra que Él inspiró, para que tú y yo cada vez más seamos más obedientes y más semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios presentándonos aún delante de esta rebelión: miren lo que yo he hecho con estos hombres. Somos como un especial tesoro aquí, como un trofeo de Dios. Hermanos, sé que suena emocional esto, pero debemos buscar que Dios realmente esté orgulloso de nosotros, que realmente Él se satisfaga de nuestras vidas, que al final incluso de todo lo que hoy hagamos sea: Señor, ¿te agradaste de lo que hicimos aquí? ¿Te sirve esto que hicimos hoy? Mi corazón, mis palabras, mis pensamientos, todo esto te sirve para este propósito, para que puedas presentarnos delante de las potestades y principados y decir: miren la obra que he hecho con mi Hijo y con el Espíritu. Y esto es conforme al propósito eterno. En mi oración inicial yo les decía: hermanos, no somos fruto de la casualidad, existimos y somos y venimos a Cristo porque Él lo ordenó así desde el principio. Apocalipsis 12 o 17 dice que los que no adoran a la bestia, que los que adoraron a la bestia es porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Si hoy se salva a alguien, hermanos, el Señor nos dice: escriban su nombre. No, hermanos, venimos a Cristo porque estamos en la mente y en el plan de Dios eternos. No obra por casualidad. El Señor no responde de bote pronto. Hermanos, hay un propósito eterno de Dios Padre en Cristo nuestro Señor. Y ahora nos dice lo importante aquí: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cierra esta sección Pablo diciendo: hermanos, para que entendamos que no estamos solamente viviendo en el día a día. ¿Qué será del día de mañana? Hermanos, descansemos porque Dios ya está ahí. El punto es: ¿cómo estamos viviendo para la eternidad? Todos vamos a acabar la carrera, primeramente Dios algún día, pero ¿cómo corrimos? ¿Qué cuentas daremos? Y entonces Pablo les dice: no desmayen por causa de lo que escuchen en mí, porque es parte del propósito y el plan eterno de Dios. Aún las cosas dolorosas, donde sufrimos, donde tenemos pérdida, donde hay padecimiento y decimos: Señor, ¿dónde estás? El Señor está diciendo: está todo dentro de un plan eterno. No hay casualidades aquí. Tenemos nosotros que alinearnos. No podemos rebajar a Dios a que Él piense y Él haga las cosas como nosotros. Sus caminos y pensamientos son más altos, lo reveló a través de Isaías. Señor, danos la mente de Cristo, danos tu carácter, ayúdame a entender que vivo para lo eterno, no para lo temporal. Sí, tengo que trabajar, tengo que vestir y comer, por supuesto, Él lo sabe. Pero Él nos recuerda algo desde el principio: busquen mi reino y su justicia en primer lugar. Todo lo demás vendrá con añadidura. Todo lo demás llegará. No se preocupen por esas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. En otras palabras, mi esfuerzo, trabajo, concentración, recursos, todo lo que soy no es para este mundo, sino para lo eterno. Porque administramos el misterio de Dios, el cual se anuncia a través de la proclamación del Evangelio. Qué importante es esto. Creo que conocemos todos al pastor Charlie. En Living Waters le llamamos el Terminator del Evangelio. Toda la gloria es para el Señor, pero hermanos, le predica hasta lo que no se mueve. Y eso es algo que nos debe
ministrar de su vida. No todos tenemos los mismos dones, pero todos tenemos el mismo llamado y la misma responsabilidad, porque administramos este tesoro. Y lo cito a él, hermanos, porque cuando estamos hablando el evangelio a los muertos, espiritualmente hablando, estamos revelando el misterio que nos ha sido encomendado. No solo son palabras, hermanos, el poder está en la semilla, no en el sembrador. Estás esparciendo la semilla preciosa de la palabra de Dios, el misterio de la palabra que es poderosa para transformar tu corazón y el corazón de los que oyen a su tiempo. Pero nos damos cuenta que no es cualquier cosa lo que se nos ha encargado. ¿Cuál es el propósito de la iglesia entonces? No solo es ser salvos, sino entender todo lo que se ha depositado dentro de nosotros. Y antes de pensar en cosas, en obras, en funciones e incluso el mensaje que se nos dio, recordábamos lo que se citaba Pablo en el último versículo del capítulo anterior. Se nos ha dado la oportunidad, el honor y el privilegio de ser morada de Dios en el Espíritu. No menosprecies tu llamado, iglesia. No tengas en poco el ser de Cristo. Cristo es digno y lo vale. Todo esfuerzo, todo trabajo, tragarnos el orgullo, trabajar para su obra, el cansancio, la debilidad, las aflicciones, hermanos, es la realidad de este mundo. Nos pasaba en el mundo, claro que va a pasar aquí también. La diferencia es que sabemos que ahora no estamos solos y que hay propósito en todo esto. Por esta causa, fíjense que aquí en esta segunda parte del capítulo vuelve a decir lo mismo que en el verso 1 del capítulo 3, por esta causa. Es decir, Pablo actuaba y obraba basado en un conocimiento. Si estás acostumbrado a leer la escritura, tú sabes que normalmente después de una revelación o un misterio o algo que Dios revela, viene una doxología, es decir, una adoración a Dios a causa de lo que Él ha dicho. Y hermanos, esto implica la vida del creyente. Cada vez que yo aprendo algo, cada vez que yo recibo algo de Dios, de parte de Él, a través de su palabra, debe venir adoración, debe venir rendición. Pero recuerda que la adoración no es cuando cantamos, es cuando obedecemos. Los cantos son superficiales, pueden ser preciosos, pero una vida en rendición y adoración es agrada al Señor. ¿Queremos gloriarnos hoy, iglesia? Que sea en conocerle y entenderle. Pero fíjense ese punto, conocerlo. ¿Cómo? A través de su palabra. Entenderlo, ponernos de acuerdo con Él. Por eso la iglesia debe vivir en constante arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, para que la palabra renueve, lave, transforme el corazón y entonces podamos cada día tener más claro el propósito que tenemos en esta vida, como iglesia individual, como miembro del cuerpo de Cristo, como iglesia local y como miembro de la iglesia universal. Por esta causa doblo mis rodillas. Una cerviz quebrantada, humillada, rodillas dobladas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo simplemente dice, ve lo que se nos ha revelado. Y Pablo no se está jactando de, me lo reveló a mí solamente para mi gloria. Él claramente dice, para que ahora sea dado a conocer. No solo a los que creen o creerán al Evangelio, sino con repercusiones celestiales, aún para que todo demonio pueda ver la gloria de Dios manifiesta a través de su iglesia. Esto lleva a doblar las rodillas a Pablo, y a cualquiera de nosotros debería llevarnos a la misma rendición. ¿Por qué? Porque se doblan las rodillas delante de Dios Padre por causa de Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todo es por Él, para Él y de Él. Y entonces Pablo tiene un enfoque, tiene un propósito. Y esto fue algo que hablaba el Señor a mi corazón durante el año pasado.
Y es precisamente hablar de la vida de Saulo, de Pablo. Y muchas veces consideramos, lo vemos como un hombre, y sí lo era, por supuesto, dotado, especial. Hermano, no cualquiera se le confía un tercio del Nuevo Testamento. Pero tendemos a idealizar e idolatrar al hombre y considerar, wow, es que Pablo, claro, históricamente no hay otro misionero como él, no hay otro predicador como él, por la causa y efecto del tiempo y el propósito de Dios. Y eso nadie se lo va a quitar a Saulo o a Pablo. Pero lo vemos como alguien radical en sus acciones. Porque, hermanos, con todo lo que él vivió y experimentó, ¿cómo no va a vivir de esa forma? Pero, hermanos, no debemos ver a Pablo como alguien radical, sino debemos ver a Pablo como un hombre que solo dio el fruto que se espera de todo cristiano. Debemos verlo así. Y claro, él mismo dice: imiten de mí lo que yo imito de Cristo. En 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo no digo que absolutamente todo lo que hacía Pablo era imitable, pero estoy convencido de que casi todo. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender a imitar a aquellos que nos aventajan en la fe, que nos preceden en la fe, cuando son dignos de imitar, porque han entendido esto. Si eres nuevo en la fe, tienes poco tiempo, algunos meses, y de pronto hoy te encuentras con: wow, yo no sabía que el Señor nos había encargado todo esto. Y, hermano, a partir de ahora ya tienes este conocimiento, y tienes que vivir en fe y en pasión y en obediencia a la luz de lo que acabas de conocer, e ir por más, porque el Señor es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. Pero todo esto para la gloria de Él. Y el propósito es entonces para que Él nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque es evidente que todo aquel creyente que recibe todo esto y lo entiende, a partir de ese momento su vida no va a ser igual, y este mundo que crucificó a nuestro Señor va a ser también enemigo nuestro. Y los padecimientos y las pruebas que Él tuvo, también el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús también las padecerá. Fíjense que no dice el que vive piadosamente, sino el que quiere vivir piadosamente, el que está constantemente buscando su santificación. Va a haber padecimiento. Si nuestro evangelio, nuestra vida cristiana, si nuestro testimonio es abrazado por el mundo, si tus compañeros de trabajo saben que le entras a los albures, a los chistes y todas estas cosas, hermanos, ¿qué diferencia estamos teniendo? No estoy diciendo conviértete en un santurrón religioso, hipócrita, superficial. No, sino un hombre y una mujer transformado a la imagen de Cristo por las convicciones profundas de la palabra de Dios. Solo el evangelio puede hacer eso. Pero tu mente, tu corazón solo va a poder ser transformado cuando contemples las maravillas de Dios. Para que habite entonces Cristo por la fe. Pero entonces soy fortalecido en el hombre interior. Fíjense que no me está diciendo para que emocionalmente ya no te quebrantes, para que ya no andes en la depre, para que ya no andes tristeando y dando lástimas. No, para que en el hombre interior, por la fe, seas fortalecido. Sí, hermanos, nos duele la injusticia del mundo, padecemos y claro, no somos un témpano de hielo, hermanos, no somos inertes a estas cuestiones, sentimos, nos dolemos, nos afligimos, pero tenemos que hallar en todo esto el resultado de ser fortalecidos por la fe. Pero, hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Cómo está nuestro servicio y devoción al Señor? El punto no es que somos más o menos que los que están a nuestro alrededor, si hacemos más o menos. La pregunta es: ¿te estás perdiendo de disfrutar de todo esto que el Señor ha dado para ti? Porque estamos consintiendo en vivir en la carne. Y la iglesia no debe vivir en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo, para que entonces habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor.
¿Se dan cuenta cómo el amor siempre es el vínculo perfecto? Y que además aquí nos va a revelar el último propósito de este capítulo para la iglesia. ¿Qué propósito? Entender y conocer el amor de Dios a través de Cristo. Porque si no amas a Dios, si no amas a Cristo, no vas a amar su palabra, no vas a amar su iglesia y no vas a amar su obra. Es así de sencillo, hermanos. Es que a veces veo falta de interés en la iglesia. No hay amor por Dios. ¿Y por qué no hay amor por Dios? Porque no conocemos a Dios. Y no conocemos lo que Dios ha dado, lo que Él te ha encomendado, lo que Él te ha encargado. Y si lo entiendes y aún así persistimos en vivir a la ligera después de esto, hermanos, tengo temor por ti. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es santo. Y no estoy parado enfrente diciendo, hermano, yo soy perfecto, porque no. Recuerden que siempre preciosa espada corta hacia ambos lados. Tenemos que ser conscientes y examinarnos, porque si habita Cristo por la fe en mi corazón, si estoy siendo fortalecido en el hombre interior, porque abrazo y entiendo todo lo que Dios ha revelado y todo el propósito de Dios para su iglesia, entonces entenderé que somos llamados en unidad, no con el mundo, no simpatizando con lo que está allá afuera, en unidad a conocer el amor de Dios a través de Cristo. Fíjense lo que dice: para que seamos plenamente capaces. No vamos a llegar a esa plenitud o a esa capacidad si el proceso anterior no se cumple. Fíjense cómo Pablo nos va llevando en escalada, nos va llevando como en crescendo. No puedes llegar a comprender el amor de Dios si no entiendes lo que Dios ha hecho por ti. Y no se trata de explícame el evangelio, sino la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios reveladas a través de Cristo, para que entonces seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quiénes? Con la iglesia, con mis hermanos, con los que tengo roces, con los que tengo aflicción, pero pruebas de amor, de perdón, de compasión y misericordia están obrando ahí, para que parte del precioso fruto del Espíritu de Dios se manifieste: amor, pero también paciencia. Y el perdón que debe ser evidente como el perdón de Dios a nosotros a través de Cristo. Dios Espíritu Santo nos dice: por cuanto dependa o en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, debemos estar dispuestos a perdonar. Perdonar. ¿Cuántas veces, según Cristo? 490 veces al día el mismo pecado. Pero a veces con uno guardamos rencor y odio hacia una persona el resto de nuestras vidas. ¿Y sabes cómo llama eso Dios? Homicidio. Y dice que ningún homicida tiene vida permanente o eterna en él. Si tú odias, si guardas rencor, pero vas al Señor, entregas eso, te arrepientes, ruegas que te ayude a sanar tu corazón, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. El problema no es lo que sentimos o las tentaciones o las cuestiones que nos llegan. El problema es que a veces preferimos nuestro sentir, preferimos guardar el rencor, el odio, el resentimiento, porque es que me hicieron daño. Sí, pero estás pecando contra Cristo al guardar eso en tu corazón. Si es merecedor o no la persona que ofendió tu corazón del perdón, eso déjalo entre Dios y esa persona. Pero a ti Dios te manda a perdonar y amar, porque así lo hizo contigo en Cristo. Entonces seremos plenamente capaces, dejando resentimientos, dejando sentimientos, dejando todo esto por una verdad mayor y eterna: el amor de Dios. Así seremos plenamente capaces, y voy al cierre del mensaje y dicen gracias a Dios, de poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Hermanos, vean las dimensiones.
No es un amor chiquito, no es sentimiento, no es de, ay, qué bonito, no, hermanos. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, no hay comprensión, no hay forma de medir, ¿qué cosa? El amor de Dios, porque podremos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que entonces podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, el Señor me salvó y me dio su Espíritu Santo, pero ¿tengo la plenitud del Espíritu de Dios en mi vida? Si tienes rencor, resentimientos, si no hay amor, si no hay empatía, si no hay solidaridad, si no tengo misericordia, compasión, si no sirvo, si no participo, si no amo a Cristo y su obra, no. No nos engañemos, hermanos. Necesitamos ir a los pies de Cristo y ser honestos, humildes, transparentes. Señor, escudriñame. Escudriña mi mente y mi corazón. No permitas que yo cargue con estas cosas, porque no podré experimentar tu plenitud y no podré amar como debo amar junto con mis hermanos tu nombre y tu gloria y tu obra. Cuando logramos esto, dejamos de luchar. Y todos, hermanos, todos los pastores también lidiamos con esto. También somos ovejas, pero también es un gran favor a los pastores, porque dejamos de acarrear ovejas y comienzan a servir dentro del cuerpo de una mejor forma. Hay libertad, hay amor, hay servicio, hay temor. Y aquel entonces, ven cómo cierra Pablo esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Porque en este momento dices, sí, pastor, qué bonito sonó todo eso, pero no sabes por lo que he pasado. Por eso aquí Pablo dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender o pedir. Pide con fe, pero Dios actúa y obra de una manera mayor, porque su gloria y su nombre están comprometidos, porque Él ha encomendado a la iglesia este propósito, que aquí en la tierra seamos un reflejo de su gloria. Y esto aplica a matrimonios, jóvenes, solteros, todos somos llamados a vivir de esta forma. Así que Él es poderoso, hermanos, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque es según el poder suyo que opera en nosotros, morada de Dios en el Espíritu. Eso somos. No es el lugar, somos nosotros. Dios está aquí con nosotros y está en nosotros. Es su promesa. Así que a Él, hermanos, solo a Él sea la gloria. Y fíjense que aquí no está diciendo por la eternidad, por los siglos, sino que antes de mencionar algo así dice en la iglesia, en su pueblo, en su cuerpo. Porque es ahí donde Él quiere manifestar y glorificar su gloria y su poder. A Él sea la gloria entonces en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, generación tras generación, púlpito tras púlpito, pastor tras pastor. Esta es nuestra encomienda. Generación tras generación, conferencia, aniversario, lo que sea, esta es nuestra meta, porque esto es lo que se nos encargó. Así que a Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, damos la gloria a tu nombre esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener esta apertura, de poder considerar esto a la luz de la Escritura, Señor. Cuán grandes cosas has hecho tú y cuán grandes cosas nos has confiado. Danos temor de ti, Señor. Aumenta el temor de Dios en nuestro corazón, para que estas cosas no queden sin fruto, para que esta semilla, Señor, hoy haya caído en buena tierra y pueda dar fruto a 30, 60, 100 por uno en nuestras vidas. Sírvete de nosotros, Señor, y perdónanos también si hemos entendido esto y no lo hemos puesto por obra. A partir de ahora, Señor, ayúdanos a comprometernos contigo. No queremos ser acusados de desacato,
sino entender que en ti hay misericordia, hay gracia. Hoy estamos respirando misericordia. Y por eso, Señor, oramos porque tú nos ayudes a poder alcanzar en esta unidad en Cristo, a poder ser plenamente capaces de entender cómo es tu amor en su profundidad, en su anchura, en su longitud y en su altura, porque así entonces comprenderemos la plenitud de Dios. Te damos la gloria a ti y ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.